comenzamos. Muy bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos aquellos hermanos que se están conectando o que van a ver en transmisión, en grabación, nuestro programa, la red de Pedro, Grupo Evangelizando, junto con hablar de todo, pero cristianamente, Pablo de Tarso. Una vez más, como cada miércoles, gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares en este momento tan importante. Y antes de comenzar el tema que vamos a llevarnos todo este mes de agosto, vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos que están metidos en la renovación carismática. ¿Qué es la renovación carismática en el espíritu o en la iglesia católica? Entonces, para comenzar en este maravilloso tema, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, toma mi cuerpo para el templo tuyo. Ven y quédate conmigo. Dame profundo amor por el sacratísimo corazón de Jesús, al fin de servirlo de todo corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Te consagro todas mis facultades de mi alma y de mi cuerpo. Domina todas mis pasiones, emociones y sentimientos. Recibe mi inteligencia y mis anhelos, mi memoria y mi fantasía. Oh Espíritu Santo de amor, dame la rica medida de tu gracia eficaz. Dame la plenitud de todas las virtudes. Auméntame la confianza y enciende en mí amor. Concédeme tus 7 dones, tus frutos y bienaventuranzas. Santísima Trinidad, que mi alma sea tu templo. El Papa Pío XII. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues bien, hermano Salvador Sandoval Apologeta, desde la gran ciudad de Guadalajara, Jalisco. Una vez más, bienvenido a mi programa, a hablar de todo, pero cristianamente, con Pablo de Tarso. Muy bien, pues bienvenido, sin más preámbulo. Vamos a la primera pregunta, hermano Salvador. Usted la va a desarrollar porque es un especialista en ese sentido de la renovación carismática. ¿Qué significa renovación carismática católica o en el Espíritu Santo? Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, un saludo para todos, un abrazo para todos. Hay que aclarar una cosa, padre, no soy el encargado oficial de esto, no voy a ser que me vaya a meter en problemas, pero conozco por la experiencia que tengo el movimiento de renovación carismática, porque yo estoy en él desde 1979. Es decir, que no me deben de decir que no sé, pero si tengo algún detallito, algo, pues es lógico porque soy humano, ¿verdad? Padre, pues para entender la renovación carismática tenemos que entender un poquito la historia. Ahí voy a dar una definición de lo que es la renovación y junto con ello vamos a ir conociendo qué pasó en esa renovación. ¿Sí? Ok. La renovación carismática católica. Muy bien. Vamos a ver primero una definición. ¿Sí? Si yo quisiera definir la renovación, bueno, yo no, el Papa Francisco y otros papas anteriores llegaron a decir que es una corriente de gracia. Pero hay otros conceptos que son afines a lo mismo. La renovación carismática es la finalidad de la renovación es propiciar una experiencia del Dios vivo a través de frutos concretos. Esta definición se dio en los estatutos de la renovación carismática aquí en Guadalajara. Y esta de la que acabo de leer ahorita, la de color amarillo. Entonces, ¿qué es? Es una experiencia por medio del Dios vivo a través de frutos concretos. Pero hay otros detalles más. Por ejemplo, a nivel internacional,
se define como, bueno, hay dos conceptos y uno de ellos es la renovación es la iglesia en movimiento. Eso es, yo cuando fui a Estados Unidos, así la conocí, que era la iglesia en movimiento. Pero aquí en México, y especialmente aquí en mi diócesis, se define como un movimiento en la iglesia. Se ha encasillado a un movimiento laical. Los dos estamos afines, los dos son de acuerdo. Hay unas oficinas a nivel internacional, hay dos, ahorita me acuerdo nomás de una, se llama Charis, que la hizo el Papa, la pidió el Papa Francisco en el 2017. En esa oficina se habla de que el movimiento de renovación, bueno, la renovación no está totalmente en un movimiento, sino que hay grupos, escuelas de movimiento carismático. Entonces tenemos que ir un poquito más allá, que es la renovación carismática. Cuando nosotros hablamos de la renovación carismática, entendemos que ella se lleva a cabo por medio de 4 medios. Número 1, asamblea de oración. Número 2, evangelización. Número 3, crecimientos. Número 4, pequeño grupo de oración. Ojo, no hay que confundir esto de pequeño grupo de oración con pequeña comunidad. El pequeño grupo de oración se forma, dura un tiempo, el pequeño grupo de oración, y brinca a ser una comunidad eclesial de base. ¿Cómo llega a realizar estos 4 medios? ¿Cómo se llegan a realizar en una comunidad, en una parroquia? Bueno, por medio de 5 ministerios, que viene siendo el animador de asamblea, el del equipo de evangelización, los retiros de evangelización, los grupos de crecimiento y ahora sí, pequeños grupos de oración. Esto es en sí la renovación carismática. Cuando una persona que no conoce la renovación carismática y va a una asamblea, o que es la parte visible de este movimiento, pues va a encontrar gente que canta, baila, brinca, salta, tiene visiones, habla en lenguas, hay liberaciones, hay sanaciones, y hay veces que mucha gente se asusta o hasta se escandaliza. Entonces, pero vamos a conocer un poquito más dónde comenzó para poderla entender mejor. Perdón, me faltaba el Ministerio de Canto y Música. Bueno, la historia de la renovación. Todo comenzó en 1958, cuando el Papa Roncalli, creo que se llama Angelo Roncalli, bueno, había muerto Pacelli, Pío XII, pues tomó el papado, bueno, el Espíritu Santo lo escogió a él, y decían los cardenales que era un papa interino, o sea que nomás iba a pasar así y se iba a morir y pues ya fue todo. Pero eso fue en el 58, pero él en el 61 convoca a toda la iglesia a hacer un concilio ecuménico. Todos los cardenales casi se infartaban ahí porque no esperaban que un papa a estas alturas hiciera un concilio, porque había habido el último concilio en 1870, si no mal recuerdo, Concilio Vaticano II, que atacó los errores modernos. Pero este papa dijo, vamos a hacer un concilio, pero no vamos a atacar ningún error ni herejía. Vamos a ver cómo está la iglesia por dentro, vamos a renovar toda la estructura de la iglesia, porque se ha quedado en la Edad Media. Esta es la idea que traía Juan XXIII, ese papa bueno, Juan XXIII. Entonces, en 1961, él convocó al concilio y, curiosamente, por esos años se elige al primer cardenal de México, Garibay Rivera. ¿Y qué pasó? Que él pide a toda la iglesia que se ore con el Veni Creator, una oración, un cántico famosísimo, bellísimo, ojalá un día lo podamos poner, yo lo tengo aquí hasta en latín y con letra en español y todo, pero es un canto bellísimo y toda la gente empezaba a orar y sucedió lo que se llama, pues llegó el momento del Concilio Vaticano II. Se invitó a gente no católica, a ver si no me meto en broncas, pero es la verdad. Se invitó a gente no católica como espectadores del concilio y ahí tenemos, bueno, una foto del Concilio Vaticano II, en donde fue en la Basílica de San Pedro. Ahí están los cardenales, los obispos, los padres conciliares. Por cierto, acaba de morir, creo, el último sacerdote de los padres del concilio, la semana pasada. Y se hicieron varias reformas. Yo voy a hablar nomás de 3 reformas de
del concilio, porque esto es parte del proceso que va a llegar a esa renovación. Es más, la verdadera renovación en la iglesia no es tanto el movimiento carismático, sino la renovación que se dio en la iglesia en el concilio. Trató de que la iglesia entendiera el momento actual que se vivía, el tiempo moderno. Y encontramos tres reformas, voy a hablar de tres reformas. Una, la de la liturgia, que no se celebrara ya en latín, sino en la lengua original o vernácula de cada lugar. La liturgia, especialmente en el documento de Sacrosanto, en la Constitución de Sacrosantum Concilium, en la cual se hablaba sobre varios aspectos de dejar un poquito la opulencia y la riqueza para ser más servicial en una cuestión pastoral. La renovación de la Biblia, ¿qué es esto? La iglesia, mucha gente tiene el concepto, padre, y aquí hay que aclarar, de que dicen que la iglesia prohibía la lectura de la Biblia. Eso no es cierto. Lo que prohibía la iglesia y sigue prohibiendo es la interpretación libre de las Sagradas Escrituras. Pero en este concilio lo que hizo fue ponerla a disposición de la gente, que la gente tuviera participación de estas Sagradas Escrituras, que la tuvieran en casa, porque tenían que ir con el padre y pedirle permiso para tener una Biblia en casa. Había los famosos libros de historia sagrada que yo llegué a tener de esos de los años 60. Por último, tenemos, bueno, en el documento de la Sagrada Escritura tenemos el documento de Dei Verbum, pero en la renovación de la actividad de los laicos hay otro documento que se llama Apostolorum Napositatem, que es muy interesante porque ahí se le da a los laicos vivir una pastoral en conjunto, en una pastoral piramidal, donde el Papa, los obispos están arriba, sino que es como una célula que camina todo en conjunto. Los obispos y sacerdotes y el clero la guían, pero no significa que haya una jerarquía piramidal como antes. Tampoco estamos hablando de que se quita eso, no. Simplemente que vamos a trabajar en conjunto. Antes el obispo no oía a los laicos, ahora el intocable le llamábamos, pero hoy el obispo es el primero que debe escuchar a los fieles laicos y tiene que darse tiempo para escucharlos. Como dice el Papa, que tengan olor a oveja, que sientan que el pueblo está el pastor, ¿verdad? Su pastor. Bueno, en medio de estas circunstancias que terminaron en 1965, unos hombres, unos maestros de la Universidad de Pittsburgh, ¿sí? Aquí tenemos uno de ellos que creo que todavía vive, y es Ralph Kafer, es uno de los dos profesores de la Universidad de Duquesne en Estados Unidos, que buscaron la manera de seguir esto en 1966, 67, y ellos buscaron la manera de seguir orando el Veni Creator. Ellos veían cómo es posible que en la iglesia no hay un cambio, no hay una conversión, no hay un suceso importante. Ellos, ahí está Ralph Martin, Steve Black, ellos eran del movimiento de Cursillo, padre. Por cierto, Salvador Ramírez, un saludo. Yo también soy cursillista, le platiqué que estuve en el cursillo de cristiandad y bueno, pues estos hombres eran cursillistas y querían dar un paso más como maestros y motivaron a un grupo. Ellos empezaron por un libro que leyeron, por cierto que no es católico, La Cruz y el Puñal, muy famoso este libro, donde un pastor pentecostal rural se va a la ciudad de Nueva York y se encuentra con los adictos a la heroína. Y él es el que hace lo que se llama el famoso, ¿cómo se llama? Teen Changers, que es cambio para cambiar a adolescentes. Y él tiene una conversión con un muchacho que se llama, ¿cómo se llama? El pastor se llama David Wilkinson y se me olvidó el nombre, Nicky Cruz. Y todavía vive, por cierto. Y los logra convertir, pero hay una experiencia ahí espiritual muy fuerte, porque ya lo iban a matar al pastor cuando está predicando y Dios se interviene de una manera poderosa. Entonces, este libro los impactó a estos maestros de esta universidad católica y empezaron a reunirse y no me acuerdo la fecha, alrededor del 67, perdón, desde el 66, creo que fue en mayo, si no mal recuerdo, marzo, se juntaron y empezaron a hacer un retiro y mezclaron unas cositas del cursillo con algo medio nuevo
cantos, alabanzas, y tuvieron una experiencia pentecostal. Pentecostal no estoy hablando de iglesia protestante, sino una experiencia al estilo Hechos de los Apóstoles. Hablar en lenguas, tener visiones, gozo, caídas en el espíritu. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron a caminar en todo esto. Y este movimiento brincó de una universidad a otra. Por ejemplo, en un año ya había 90 personas en la Universidad de Notre Dame que ya hacían todo esto. Entonces, imagínense, esto fue una cuestión impactante dentro de la iglesia. Ahí comenzó el movimiento de renovación carismática, sin pies ni cabeza, porque no sabían ni qué, sabían que el Señor los estaba guiando, pero no sabían ni cómo organizar ni nada. Y así empezaron a caminar. Uno de los hombres del Concilio Vaticano II, el cardenal Leo Suenz, fue uno de los que empezó a poner bases sobre lo que era la renovación. Él empezó a ver cómo estaba la situación y empezó a entenderla y dijo, esto es lo que se ocupa dentro de la iglesia, ¿sí? Y dice, la renovación, sin que por esto quiera decir que sea la única posesión exclusiva del Espíritu Santo, mucho menos la mejor, pero él vio que era necesaria la renovación carismática. Este cardenal fue de los primeros documentos, creo que es de Manila, en los documentos de Manila, que empieza a empujar la renovación, dando a entender que esto era parte de lo que el Concilio Vaticano pedía hacia los laicos. Otro hombre en Colombia, no sé si lo conozca este hombre, padre, el padre Rafael García Herreros, famoso en el famoso Minuto de Dios. Estamos hablando de 1947, por allá en Colombia. Y empezó, le dieron un minuto en el programa de radio, un tiempo que era muy caro. ¿Y cómo le ponemos? El Minuto de Dios. Cuando llega el movimiento de renovación carismática en Colombia en los años 60, él se metió completamente y empezó a empujar y fue uno de los pioneros de lo que es el movimiento de renovación carismática en Colombia. Eso es un hecho. Fue de los pioneros de América Latina que empezaron con el movimiento mucho antes que en México. Esto fue estamos hablando de 1968 más o menos. Él empezó a entender lo que estaba pasando en Estados Unidos y lo quiso traer a Colombia. A otro hombre, bueno, este es muy posterior, pero es el padre Reneiro Cantalamessa. Ahorita vamos a hablar de él otra vez. Y esta mujer, no sé si usted la haya conocido, esta mujer para mí es una de las líderes natas de la renovación carismática. Yo la verdad la conocí y les voy a platicar un poquito su historia porque hay gente que hoy en día, padre, nos critica que los cantos, que no son católicos, que son protestantes, que esto y que el otro. Muy bien, pues voy a hablar sobre ello. Esta mujer es hija de pastores pentecostales por 4 o 5 generaciones. Su papá fue uno de los líderes que evangelizaron China por medio de la radio. No podían entrar a China y su papá se tenía que ir a hacer programas de radio cerca de China para evangelizar allá desde su iglesia, que era las Asambleas de Dios. Ella cuando nació no tenía las cuerdas bucales. Interesante. Y oraron por ella y se sanó. Cuando tuvo creo que 15, 16 años, asistió a un retiro de su iglesia y ella cayó en el espíritu, donde el Señor dice que la llamó muy fuertemente a evangelizar. Posteriormente se casa y ella se va a Colombia. Viene aquí a Guadalajara y aprende español, pero se va a evangelizar a Colombia. Ahí en Colombia, ella empieza a tratar de evangelizar desde las Asambleas de Dios con su acordeón y conoce a unas monjas carmelitas con su hábito y todo. Imagínense Colombia y el calorón. Y ella le dicen a ella, oiga, ¿usted nos puede enseñar a tocar el acordeón? Le dicen las monjitas. Claro que sí. Ah, bueno, pues la invitamos al convento. Ella en sus adentros, dice en su libro de su testimonio, dice, lo que voy a hacer, voy a quitarle sus hábitos porque es muy caluroso y yo pienso que si ellas se hacen protestantes, ellas van a ser más felices. Pero la que fue evangelizada fue ella, porque cuando ella entra al convento, estaban en las oraciones de la liturgia de las horas, quiero pensar que vísperas, y entra y ella se impacta porque ella pensaba que los católicos nunca oraban los salmos.
y cuando ve que los mismos salmos que oía con sus papás en su iglesia, los cantan en la iglesia católica, ella se queda impresionada. Tiempo después, estamos hablando de San Francisco en Colombia, y ella se regresa a Estados Unidos con su esposo Clem, y en Estados Unidos conoce a un obispo que empieza ya un proceso de hacerse católica, queda convencida, y ella empieza su proceso de ser católica, y alrededor de 1968, 69, este obispo, creo que se apellidaba Schubert, no me acuerdo, pero este obispo le dice: Marilyn, estamos viendo un movimiento muy precioso en Estados Unidos, el movimiento carismático, pero la área en español en Estados Unidos no hay nadie. Ella dominaba el español, era bilingüe. Y entonces Marilyn dice: pues yo puedo encargarme. Y en 1972 empieza lo que se llama el grupo de Carisma y Misiones, o Charis Mission, que está en Los Ángeles. Se llama el grupito donde el auditorio donde se reunían es un salón, se llama La Porcíncula. Y ella comienza a hacer lo mismo que hacía casi en su iglesia, pero ya de una manera católica. Si me dicen, vuelvo a repetir, si alguien me llega a decir que los cantos protestantes y que no se cantan y que así que lo otro, ella fue la que metió los cantos de alabaré, yo tengo gozo, yo tengo un amigo que me ama, ella fue la que los metió en la iglesia católica en América Latina. ¿Qué le parece? Y díganme si alguien dice, y díganme si alguien puede protestar a eso, todo el mundo los usa. O empezó en el movimiento de renovación, pero se empezaron hasta en las misas, empezaron en el catecismo, en los grupos de jóvenes, pero ella fue la que empezó a meter sin miedo los cantos que conocemos hoy como cantos carismáticos, y eran de su iglesia. Y ella tenía una voz formidable. Ella acaba de morir hace como 6 años. Yo la verdad, padre, yo soy muy duro de corazón. Yo la oía cantar en vivo y me transportaba y me hacía llorar la mujer. Tenía una mirada penetrante. Era una mujer de Dios. Yo la conocí en persona. Entonces, ella siento que es un eslabón, porque todavía hasta el día de hoy se siguen haciendo los congresos latinos. Acaba de pasar, creo, el último, creo que son 50 ya los que llevan. Ya el que no quiere conocer, era una cosa fantástica. Bueno, eso es Marilyn. Vamos a ver, padre, ¿conoce a estos dos? Claro. El monseñor de allá de Coatzacoalcos, Veracruz, o de Jalapa. El monseñor Carlos Talavera. Que en paz descanse. En paz descanse, los dos. El padre monseñor Carlos Talavera fue uno de los primeros asesores de la renovación carismática en México. Y él, cuando vino a Guadalajara en el 83, yo estaba en un curso de evangelización y yo lo volví a tomar. En ese tiempo lo volví a tomar. Y curiosamente nadie nos dijo nada, él entró y fue el que nos impuso las manos. Una voz roncota, un hombre de Dios. Entonces, un hombre en el Señor tremendo. Otro hombre, el padre Emiliano Tardif. ¿Quién no conoce al padre Emiliano Tardif? Muchos sacerdotes. Me quito el sombrero. Él fue el pionero en los famosos retiros sacerdotales. Todos los sacerdotes que se dedican a la sanación tienen algo que ver con él. Y él comenzó y decía: sacerdotes, ustedes tienen en sus manos el poder de orar por los enfermos y que se sanen. Padrecito, les decía. Es un canadiense con un testimonio tremendo. Podríamos hablar un día sobre su testimonio. Este hombre, bueno, pues lo vamos a hablar. Enfermo de tuberculosis galopante, después de su mucho ministerio, él se retira a Canadá, y ahí en Canadá está esperando casi la muerte. Todavía le hacen una entrevista, y en esa entrevista de una revista, creo que también se llama Nuestra Señora, le sacan una foto en una mecedora, dice: el hombre, el enfermo tiene que soportar sus enfermedades con paciencia. Y ahí lo ponen al pobre padre Tardif de ahí, pensando que se iba a morir. Poco tiempo después, ese mismo día, unas horas después, va un grupo de jóvenes, un grupo de oración. Padre, venimos a orar por usted. Y él dijo: ay, estos locos, con esas locuras nuevas que traen. Y él les dice: por favor, no más cierren la puerta, porque no quiero sentirme avergonzado por los demás. O sea, desesperado, ¿no?
cierran la puerta, oran, tocándolo, imponiendo manos, no puedo llamar a imponer manos, pero lo tocaron y oraron por él. Él sintió un calor, dice él. Y se cerró la puerta, pero Jesús ya había entrado. Al día siguiente él estaba completamente sano. Y desde ese momento él empezó a tener experiencias de Dios, como a las pocas semanas tuvo el don de lenguas, cosa que muchos padrecitos no lo aceptan todavía. Y al poco tiempo él empezó a hacer oraciones de sanación y empezó a ver la obra de Dios fuerte y tremendo. Es otro de los pioneros de la renovación carismática. Aquí tenemos su libro, si a alguien le interesa, pues lo puede estar en Amazon. Padre, perdóname, voy a hacerles publicidad, no llevo ningún dinero en esto, pero existe por ahí en internet, en YouTube también el audiolibro, no sé, lo pueden oír, es su testimonio personal. Jesús está vivo. Así es. Él viene a Guadalajara en el 83 aproximadamente. Otro hombre de Dios, no sé si lo conozca, el padre Diego Jaramillo de Colombia, que fue el que siguió con la estafeta del padre Rafael García Herreros. Es un hombre también de Dios que habla del movimiento de renovación carismática. Entonces, tiene varios libros, tiene uno que yo les recomiendo mucho que se llama El don de lenguas, otro que se llama ¿Qué es la renovación carismática? Otro hombre de Dios. Otro hombre de Dios, no sé si lo haya conocido. ¡Me quita el sombrero! El padre Darío Pentancourt, también colombiano, radicado creo que, si no mal recuerdo, en Nueva York. Un hombre que impulsó el movimiento de oración por los enfermos, de sanación, y él tristemente murió de COVID. Pero un hombre que Dios escuchaba sus oraciones, un hombre muy convincente, muy fuerte, uno de los que amaba la renovación carismática, bellísimo este hombre, un hombre tremendo en la obra de Dios. A nivel Estados Unidos, padre, tenemos aquí al equipo nacional que está ahorita. Entre ellos está el padre José Malagreca, así se llama. Yo no lo conozco, pero sé que él es el encargado, el asesor espiritual de la renovación carismática en los Estados Unidos. Aquí en México, el cardenal Salazar fue uno de los que le tocó más bien, bueno, Garibi, pero ya el cardenal Salazar le tocó aterrizar la renovación carismática aquí en Guadalajara. Hay un documento que después quiero compartir con ustedes sobre la renovación carismática. Y el otro fue, en ese tiempo era el padre obispo, el padre Trino, que después es obispo y tiene poco que murió. Él empujó la renovación carismática hasta donde está hoy en día aquí en México, en Guadalajara especialmente. Y el asesor de a nivel nacional, el padre Pedro Alvarado González, que es ahorita el asesor aquí de la renovación carismática de Guadalajara. Él está, creo que está en Zapopan, en Providencia, pero él lo eligieron como asesor de la arquidiócesis de Guadalajara, pero ahorita ya es el asesor nacional de todo México. Esa es una cosa muy interesante. Padre, no sé si conozca a estos sacerdotes, no creo que los conozca. Estamos hablando del padre Herman, él en los años 80 hizo en unas cuevas en Acapulco grupos de oración que llevan el nombre de las grutas del padre Herman, así se llaman. Me tocó conocerlo en persona, un hombre de Dios, un hombre lleno de Dios. Traía una combi con citas bíblicas todas bien pintadas alrededor, era un evangelizador nato. El padre Pablo Cárdenas Cantú, del movimiento de las comunidades Alianza en San Luis Potosí. La renovación carismática como movimiento nació en Estados Unidos, pero hubo una vertiente que se llamaban las comunidades Alianza. ¿Qué diferencia había? Son de la misma renovación, pero con una espiritualidad de fraternidad, es decir, formar un tipo de una comunidad más de hermandad. Y él lo logró en San Luis Potosí, y las comunidades Alianza tienen religiosas y sacerdotes, se llaman discípulos de Jesús o discípulas de Jesús, pero es una de las ramas de la renovación carismática, ya con sacerdotes en los años 80.
Él también murió, ahorita está el padre Gallo, creo que así le llaman. Su ministerio, su apostolado es tremendo. Yo estuve en las comunidades Nueva Alianza, fui coordinador de una comunidad aquí en Guadalajara, empecé una misión con la comunidad Alianza, y la verdad, renovación es una cosa, y aunque es carismática, las comunidades de Alianza tienen una espiritualidad muy profunda. Hay una cosa que me llama la atención de ellos y que creo que todos los grupos deberían de tener, y es un acompañamiento. ¿Qué es esto? Que a sus miembros los acompañan, ellos tienen que, como una disciplina de grupo, se te da una pareja que vaya, te visite, platica contigo, ora por ti en particular. Y es una manera de formar y discipular en ese acompañamiento. El tercer sacerdote aquí, el padre Jesús Saro, muchos lo conocen aquí en Guadalajara porque él fundó lo que se llama Plan Familia de Dios, pero también él se fue a las afueras de Guadalajara, en un llano. Estamos hablando del Pedregal, que se llamaba aquí antes de llegar a San Cristóbal, y él empezó una comunidad abajo de un roble, una misa. El cardenal Salazar, este que está aquí, el José Salazar, le dijo: oye, Jesús, ¿a qué vas allá? ¿A hacer misa a los coyotes? ¿Quién te va a seguir hasta allá? Estamos hablando casi de una hora salida de Guadalajara, todo despoblado, no había luz, no había nada, pero él se fue y mucha gente lo empezó a seguir, camiones, yo fui testigo de ello, veladas de Pentecostés, pero era una misa carismática. Desde que empezaba la misa, cantos carismáticos hasta que se acababa, oración por enfermos, todo. La misa de Pentecostés a mí me tocó en 1984 ir a la velada de Pentecostés. Padre, la misa comenzaba a las 9 y se acabó a las 7 de la mañana. El puro acto penitencial eran confesiones que la gente se tenía que confesar. Ahí es donde iba en ese tiempo el padre Chuy Ceja, éramos parte del grupo de jóvenes en aquel tiempo de Renovación Carismática. Él ya era diácono, me acuerdo que era diácono y ya teníamos rato de conocernos. Hoy en día el padre Jesús Ceja, muy famoso exorcista aquí en Guadalajara, pero me dicen: el padre, digo, pues éramos compañeros del grupo de oración, él se acuerda muy bien. Entonces, imagínense, y este sacerdote ya murió, el padre Jesús Saro, y fundó lo que es Monticello, que era un centro de retiros a nivel renovación, pero en el área carismática. Son pilares, son tremendos. Bueno, entonces, pues, eso es lo que podemos ver. Hay otro documento que me gustaría compartir un poquito. Déjame ver si lo tengo aquí. Fíjate, Chavita, que es interesante, ¿verdad? Como el padre Darío Bentarcur, el padre Emilio Tardif, los que tengo más presentes, los antiguos sacerdotes no tanto, lo que tú has comentado, pero el padre Darío Bentarcur y el padre Emilio Tardif, a pesar que no los conocí, pero sí los estoy siguiendo con este bellísimo libro del padre Darío Bentarcur, Vengo a Sanar. Entonces, creo yo que desde ahí, pues es ir buscando, ¿verdad? La renovación carismática es ir buscando totalmente como Jesús lo dijo: sanen, curen, unjan a los enfermos. Y el padre Darío Bentarcur, en varias de sus exponencias, en varias de sus retiros espirituales con obispos, les decía: tienen que tener en su diócesis un exorcista, padres liberadores, padres sanadores, porque hoy el demonio está desatado y a muchos obispos, perdón que lo diga, espero que no se excomulguen, a muchos de los obispos les entró por aquí y les salió por acá. En algunas diócesis no tienen padres exorcistas, no lo tienen, en otras sí. Pues siempre era la pelea del padre Darío Bentarcur, ¿verdad? Y desde ahí descubramos, hermanos, que están en renovación carismática, que no es un título más. No hagamos la renovación carismática como un título o como un privilegio
yo estar en este ministerio, en este movimiento. No, recordemos, San Pablo lo dice en la carta a los Corintios, primera carta del capítulo 12, capítulo 14, son dones del Espíritu Santo que nos da para que nosotros vayamos y demos testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado. Así es, padre. Yo también tengo ese libro, por aquí lo tengo, pero ahí lo tengo en el tilichero. En la cabecera. Hay otro hombre que quisiera hablar un poco de él. Fue mi maestro por varios años. Yo lo admiro mucho. Es un laico de aquí de Guadalajara y se llama Pepe Prado, José H. Prado. Excelente, tiene varios libros. No, tiene 50 libros el hombre, o más. Y si alguien enseñó a evangelizar fue él. Nos mandaba a la calle a evangelizar. Cosa que yo quisiera volver a esos tiempos. Salir ahora que la iglesia nos llama a salir afuera. Pero, como les decía ayer, en un crecimiento no tenemos el qué ni el cómo. No sabemos evangelizar. Hoy yo quiero dedicarme completamente en mi ministerio a formar evangelizadores, con el qué y con el cómo. ¿Sí? Porque no lo saben. Les dice uno que es querigma, no saben qué es querigma. Entonces, y junto con ello va la cuestión de liberación, de exorcismos, tan necesarias, ¿no? Entonces, híjole, hay una cosa más, padre, que me gustaría, a ver si te lo tengo aquí. A ver, vamos a ver. Vamos. Ahí está. A ver. No. ¿Dónde estoy? Bueno, de mientras que vas buscando sí, por esa favor, parte. Ahorita, sí. De mientras que vas buscando esa parte, creo que lo más interesante de aquí es ir viendo ante todo esas necesidades de poder sanar nuestro interior, después de poder sanar nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos resentimientos del pasado. Muchas veces nosotros estamos acomplejados del pasado. Muchas veces nosotros cargamos con nuestras papas, cargamos con nuestras piedras, entonces nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu se va haciendo más pesado. Por eso estos dos grandes sacerdotes, el padre Emilio Tardí y el padre Darío Bentarcourt, dicen, saca tus piedras, saca tus papas, aviéntalas, que no te detenga nada, resentimientos, coraje, vergüenza, autocompasión, autoestima baja. No, pídele al Espíritu Santo que obre en tu persona, porque el Espíritu Santo nos sana, porque el Espíritu Santo nos libera, y que el Espíritu Santo nos cura. Era lo que decían estos grandes. Así es. Hay una mujer, no tengo la foto de ella, hay una mujer que estuvo muy al lado del padre Darío Bentancourt y llegó a pensar que pudo estar hasta en la casa del curato de él, o eran familiares, no lo sé. Era su hermana. Blanca Ruiz. Era su hermana. Ellos empezaron a hacer lo que se llama la sanación interior. Ellos fueron los pioneros de y más Blanca Ruiz. Y va sanando cada parte de las personas. Como decimos, es una corriente de gracia. Bueno, dejen compartirles ya la pantalla. El cardenal Salazar aquí en Guadalajara, en el 85, sacó este documento, se llamaba Discernir con la Iglesia. Es un folletito de unas 5 hojas, pero quiero nomás dar los 10 puntos de aspectos positivos y negativos, es todo. Ok, adelante. Desde la perspectiva, desde un obispo, que él, a pesar de que no le era muy afiable a la renovación cuando sacó este documento, llegaron a pensar mis hermanos de aquel tiempo y yo también, que el cardenal quería acabar la renovación, porque lo que estaba dando a entender con esto, pero cuando lo empezaron a analizar, se vieron que él los empezó a apoyar. Por ejemplo, el cardenal llega a decir
10 aspectos positivos. Dice, tiene fuerza para convocar grupos, personas de toda clase, de edades, aún a los más alejados con la oración, el canto, reencuentran en una parte religiosa popular. O sea, la renovación tiene la capacidad de agrupar gente, jalarla, motivarla. Gusto por la oración, la acción de gracias, fomentar la oración familiar. 3, el estudio de la Sagrada Escritura, proclamación gozosa de la palabra de Dios. Sobre este punto, el Papa Francisco, en el 2014, cuando se reúne con la renovación carismática, él va al encuentro de la renovación. Antes la renovación iba a buscar al Papa. Este Papa fue al revés. Un día fue a buscarlos, creo que en el 2014, y les pide un canto. Vive Jesús al Señor. Dice, yo me acuerdo de esos cantos. Y cantó y oró con ellos. Creo que el año siguiente, creo que es el documento donde habla de esto, él les da una explicación, homilía, una reflexión, y les dice, yo me acuerdo de ustedes cuando allá en Argentina hacían las famosas zambadas, yo les llamaba que bailaban samba ahí en sus reuniones, pero ahora los entiendo, dice él. Y él sacó varios puntos, y uno de ellos dice, yo cuando iba con ustedes, yo veía que todos traían su Biblia. ¿Qué pasó ahora? Nadie trae Biblia. Vuelven a ese tiempo, dice el Papa Francisco. Carguen su Biblia, no la abandonen, no la cambien por el celular. ¿Por qué? Porque hoy el celular pensamos que traer la Biblia en el celular es mejor, pero al celular no le podemos besar. Ok, dice aquí, devoción al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen. Decía una persona en inglés, me acuerdo que una vez fui a una conferencia de carismáticos marianos en Estados Unidos, y no me acuerdo cómo se llamaba esta mujer, pero en el área angla era muy importante este movimiento, y decían ellos que el Espíritu Santo y la esposa se llamaban y se encontraban y se llamaban, y estaba hablando de la Virgen María y el Espíritu Santo. El movimiento carismático tiene que tener una espiritualidad mariana también, ¿sí? Y es lo que dice aquí el cardenal. Ambiente cálido, gozo y esperanza. Participación viva en la liturgia. Buenos cantos, dice. Claro, es una de las cosas que creo que el detalle es que mucho concierto no deja una espiritualidad de piedad. Bueno, eso lo va a ver el cardenal después. Incrementa la participación de los sacramentos de la reconciliación, de la Eucaristía, fomenta en algunos la dirección espiritual. 7. Promueve la lectura religiosa y la instrucción cristiana. La difusión de los documentos del Vaticano y otros del magisterio, jornadas, cursos, o sea, estamos en permanente formación. Esfuerzo por expresar la fe en obras al servicio de enfermos, presos, drogadictos, hospitales, misiones, hacemos presencia, ¿verdad? Servicio en acontecimientos diocesanos. Ah, sí, cuando había un evento, una ordenación o no sé, un año jubilar, lo que sea, se ocupaba el auditorio o en catedral, los de renovación vengan a hacer ministerio de orden, y iban los de renovación, o intercesión, o estaban muy dóciles, pues. La evangelización de persona a persona. Esos son los 10 aspectos que este cardenal sacó, pero no todo es perita en dulce. Aspectos negativos, y esto sí, a mis hermanos de Renovación Carismática de Estados Unidos, tengan mucho cuidado, porque esto puede suceder en muchas comunidades, y eso ya no es católico. Emocionalismo, sobrevaloración del sentimiento y confundir fe con emoción. Eso es muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y él lo veía. Y hay gente que dice que es el Espíritu Santo y pues quiere llamar la atención. Así de sencillo. Iluminismo, pretensión de ser guiados solo de lo alto y sentirse conocedores de las cosas divinas debidas a ciertas experiencias espirituales. Yo me acuerdo en mis años de aquellos tiempos que había 2 mujeres, me acuerdo que me tocó confrontarlas, que decían, es que nosotros tenemos el don de lenguas, nosotros ya podemos confesar y dar la absolución, tenemos el Espíritu Santo. Pues no, en el Concilio Vaticano II dice claramente que los dones carismáticos se deben de someter a los de la jerarquía. Eso está, creo que en el Lumen Gentium. Entonces, ese es un detalle, no por tener una experiencia de Dios. Mi párroco
que lo aprecio mucho, mi paisano, el padre Fer, que usted lo conoce. Dice que diario le llega gente con que Dios le habla, dice, ese es el pan nuestro de cada día. Y yo quiero pensar que hay personas que confunden los carismas. Un día vamos a hablar más adelante sobre carismas y dones místicos. Y los carismas es un patrimonio de todos los laicos, no se requiere santidad, le llamamos interlocuciones, pero no significa que Dios te esté hablando directamente así de persona a persona por teléfono rojo. No, 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 no. Entonces, tenemos que ver cómo trabajar con los carismas. Son necesarios, son útiles, pero no es así como los pintamos. Yo sé de un caso de una mujer que un día fue a un grupo de oración, ahí en el grupo de oración se sanó, tuvo un don de lenguas y al rato ya ella misma en su casa empezó a hablar en lenguas, interpretar y ya se sentía una medium, así lo llamamos, una medium. Y pues no, o sea, porque no se le dio formación. Ok, abuso pretendido de carismas, ¿sí? Reducir la renovación cristiana en una carismanía peligrosa. Eso es una de las cosas que sucede, ¿sí? Cierto capillismo, dificultad para relacionarse con otros grupos, insertarse constructivamente en las parroquias, apostolado sin relación a los planes parroquiales, tendencia más a vivir para el movimiento. O sea, no se vive una pastoral parroquial, o sea, hay un plan en cada parroquia, y como que el movimiento quiere hacer su propia vida parroquial, o no sé, perdónenme, pero hay muchos grupos de renovación. Yo conozco, no me lo necesitan decir ni platicar, conozco muchos grupos de oración que son elitistas, se encierran en sí mismos y no quieren trabajar para la parroquia. Entonces, ahí como que sí, hay que cuidar los miembros, como los de Comunidad Nueva Alianza, está bien que lleven un acompañamiento, que lleven un crecimiento, pero tienen que estar a disposición también de la parroquia y conocer el plan diocesano parroquial de cada comunidad. Ese es un detalle. Fíjate, Chavita, ahí cuando yo era joven, estaba en el seminario y venía de vacaciones a mi pueblo, siempre había esa lucha interna entre los diferentes grupos y la renovación carismática. La renovación carismática como que se sentía la ultra plus. Nosotros oramos, nosotros tenemos dones, nosotros imponemos manos. Va a ser un tema que pues vamos a tratar, imposición de manos. Nosotros hacemos esto, nosotros, ¿no? Cierta ocasión, había 20, 30, 40, 50 en oración, en oración, en oración. La experiencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchas veces nos convertimos en fanáticos, en fanatismo, y al señor cura, al vicario, lo vamos relegando, y como tú dijiste hace ratito, quieren ser sacerdotisas, ¿verdad? No, es un peligro el no integrarnos a una comunidad parroquial, porque recordemos, somos iglesia, no somos pequeñas iglesias particulares en una sola parroquia, somos iglesia, por eso son las pastorales a las cuales nosotros tenemos que ser. Así es. Es un problema muy serio, la verdad, que muchas comunidades no entienden su ubicación en la iglesia. Y le voy a decir una cosa, a raíz de todo esto que estamos viendo, me ha tocado ver comunidades que se han hecho protestantes. Triste y lamentablemente, eh, porque no han entendido las cosas. Yo soy testigo de como 5 comunidades que conocí más bien, de lejecitos, sé su historia y es triste y lamentable decirlo, pero voy a hablar una cosa más. Muchas de las veces ya vendrán las directrices que no las voy a poner ahora, pero muchas veces es a raíz de que los laicos no buscan al sacerdote, o más bien el sacerdote no quiere meterse en estos problemas. Y ellos caminan solos. Hay una frase que decía, creo que es San Buenaventura, San Bernardo: maestro de sí mismo es un tonto. El enemigo quiere dividirnos y lo logra a veces. Claro. Y más con esto, porque él va a atacar la autoestima. Mira, en la iglesia no te atienden, tú tienes carisma, ¿sabes qué? Déjalos,
haz tu propio grupo. Acuérdense, quien no junta conmigo, desparrama. Quien no está conmigo está contra de mí. Y el sacerdote en la comunidad es el representante. Pero es que el padrecito, que esto y que lo otro y que más allá. No, 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 no. Es Obedeces, tu párroco. sométete a la autoridad establecida por Dios. Romanos 13:1. No le lleva el arma para castigar a los que se portan mal. Él va a dar cuentas de nosotros. Y es el detalle de que muchos grupos se zafan de esto. Muy bien. Cierto triunfalismo en algunos líderes, tendencia a reducir la vida cristiana y la pastoral al movimiento, a veces cierta rebeldía, es lo que estamos hablando, a la autoridad legítima. Hay una oración que rezan después de comulgar: Señor, danos sacerdotes según tu corazón. Mire, padre, yo la verdad le voy a decir una cosa. En los años 80 no éramos bien vistos, éramos el patito feo de la iglesia. A mí me tocó, algo raro. A mí me tocó que nos prohibieran: no aplaudan, no levanten las manos. En la iglesia no toquen guitarra. Así nos llegó a tocar, padre. No hagan esto, no oren en lenguas, no hagan esto. Y todavía hay muchos padres sacerdotes, pues que los respetamos, los amamos, no entienden el movimiento. No es que no, no es que no lo conocen, no lo conocen. Ellos fueron educados en el seminario y la formación del seminario muy fuerte, muy sólida, pero no entienden esto. Entonces tenemos que ser más abiertos en esa circunstancia. Le digo, a mí me tocó pues no persecución, pero sí las prohibiciones. ¿Y qué hacíamos? Obediencia. Y mira, ahorita no podíamos tocar con batería dentro de la iglesia. Hoy en día ya metemos todo. ¿Sí? Y la liturgia de la misa no se toca. Eso sí, yo eso sí les digo. La liturgia de la misa no se toca. Ya fuera de la misa, brinca, salta, llora, brinca, aplaude, ora en lenguas, haz lo que quieras, tiembla, pero la misa es solemne y sagrada. Ok, falta de ubicación del movimiento en la pastoral diocesana. Diversidad de criterios, interferencias, algunas acciones paralelas, es decir, la diócesis tiene pastoral de enfermos, yo voy a hacer mi propia pastoral de enfermos y voy a visitar enfermos por la parte carismática. Oye, trabajen en conjunto. Hay grupos a visitar las prisiones, también los carismáticos vamos a hacer un paralelo, en vez de trabajar en conjunto o ponerse a la disposición de la parroquia, ¿sí? No se conocen los planes diocesanos, si los hay. Falta de acompañamiento y asesoría de parte de los sacerdotes. Esto está hablando el obispo, no yo, ¿eh? Claro, claro. Ahí está uno de los puntos donde muchos grupos de oración se han ido con protestantes, porque el sacerdote no está ahí. Aunque no le guste, debería de estar ahí. Es parte de su parroquia. Algunos sacerdotes hablan mal del movimiento sin conocerlo, actúan con prejuicios, otros aceptan todo sin discernir. Los dos extremos. Alineación, encerrarse en las cosas espirituales, mutilando su compromiso de transformación de situación en que se vive. Me ha tocado casos de gente: es que el Señor me habló y me dice que deje a mi esposa porque yo tengo que dedicarme a evangelizar. Pues no, o sea, ahí es lo que estamos hablando, más espirituales. O voy a meterme a oración y hasta ojos en blanco y todo, no voy a ir a trabajar. Entonces, yo le digo a mi esposa: ¿sabes que hay que ponerles un hilito porque ya se nos van a ir, ya van en el cielo, allá ya van? Pues no, o sea, tenemos que trabajar, orar y cuidar las cosas, cuidar claro lo que se ha dado, ¿no? Hay otra cosa, es indiferentismo ecuménico. Creer ingenuamente que no hay diferencias profundas con los grupos no católicos. Algunos no sienten ya la necesidad de relacionarse con su parroquia ni de participar en los sacramentos. Ya tengo el Espíritu Santo y no ocupo sacramentos. No, pues no. Ahora, esto que dice, hay que tener mucho cuidado con protestantismo. Sí, el Papa nos está hablando de un ecumenismo, pero todo esto de ecumenismo, como lo vimos ya en un programa que tuvimos sobre el ecumenismo, se tiene que trabajar desde la perspectiva del obispo. Aquí en México no se puede trabajar ecumenismo. Los protestantes son proselitistas. Allá en Estados Unidos es otro rollo y los protestantes son más abiertos a trabajar con la iglesia. Aquí no. En África se trabaja diferente. Se trabajan en comunidad, de cierta manera.
pero el documento de Unitatis Reintegratum nos dice que tenemos que tener una formación sólida como católicos para poder trabajar con protestantes. No podemos hacer nomás, ya voy, el Señor me dice que vaya. Pues no, tenemos que tener. Entonces, quiero pensar que estos aspectos negativos nos deben de ayudar para entender un poquito la problemática que hay con los grupos de oración. Claro. Y es falta de perspectiva, falta de... Hay veces que, vuelvo a repetir, van con el sacerdote les pone, yo me acuerdo un grupo de oración, no digo el lugar, simplemente me acuerdo que el padre les dijo, no quiero que den su crecimiento, van a ver este libro. Aquí lo tengo, por cierto, ese libro, se llama Curso Superior de FTD, muy bueno, haga de cuenta una síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica, preguntas y respuestas, buenísimo. Y al principio los muchachos no querían, es que queremos la cita de Biblia, pero conforme fueron avanzando, entendieron por qué el párroco le pedía esto. Entonces, no sé, no, les diré. Realmente es esa parte de la renovación carismática, ¿no? Para que los que son renovados, los que están viviendo esta experiencia, de algún encuentro con Cristo y que manejan todo esto, entendamos y comprendamos hacia dónde estamos caminando, cómo estamos caminando. ¿Víctor? Padre, sí, yo le digo, yo tengo años de conocer la renovación carismática, pero he entendido que no es cuadrarla, como decimos, en un movimiento. Sí, pertenezco a la red de Pedro, es un grupo con espiritualidad carismática. No pertenecemos a Renovación, pero que bueno fuera poder pertenecer al movimiento. Pero hay unas líneas que marcan y no podemos llevarlas nosotros. O si las llegamos a llevar, pues sería dejar varias cosas que estamos haciendo. Pero no, Dios así nos está marcando ahorita, ya Dios dirá más adelante. Claro, Entonces, claro. Pero hay muchos grupos, por ejemplo, yo puedo decirles que no son Renovación y son carismáticos. Y es esta corriente de gracia. Por ejemplo, las escuelas San Andrés, Comunidades Nueva Alianza, el movimiento de cine del padre Alfonso Navarro. Estamos hablando de qué otros. Hay un grupo en Estados Unidos que se llama La Palabra de Dios, no me acuerdo, que fue de los pioneros de la renovación. Y son movimientos que han nacido y son parte de la renovación de la iglesia, pero no son de un movimiento de renovación. ¿No? Hubo un momento aquí en Guadalajara, hubo un obispo, Hernández Hurtado, que fue a visitar una visita pastoral a Casa Cornelio. Por cierto, Casa Cornelio comenzó en 1983. Y en el 85, 86 fue. En ese tiempo estaba un hermano que se llamaba Alonso Valenzuela, y le tocó exponer la renovación. Y el obispo empezó a decir, esto ya no es renovación, y empezó a quitar grupos. Empresarios católicos no es renovación, Monticello no es renovación, Soldados de Cristo no es renovación, Barrios Unidos no es renovación. Y al principio los hermanos dijeron, no, señor obispo, ¿qué onda? Nos está trespelequeando aquí. No, se quedó casi con ese chiquito, dijo, si quieren dar fruto, hay que podar y trasplantar. Y ahorita son comunidades que han crecido. Renovación sigue creciendo. Y decían que la renovación carismática es matriz de otros movimientos. Claro. El Espíritu Santo suscita a raíz de las necesidades del tejido social, necesita gente con visión que nace en los grupos de oración, pero tiene una perspectiva de visión para trabajar en una cuestión específica. Entonces, tenemos que tener visión clara de lo que es la renovación. Yo les sugiero, les pido, conéctense, si ustedes están trabajando en un grupo de oración o comienzan un grupo de oración, número 1, conéctense con su párroco. Es el primero. Importante. 2, busquen dónde está el centro de la renovación carismática en su área. Por ejemplo, padre, voy a hablar de una comunidad que yo conocí porque comenzó casi cuando yo llegué a Estados Unidos. Yo me fui a Estados Unidos alrededor del 90 más o menos, y yo estaba en una comunidad en Oregon, y cruzando el río Columbia estaba otra comunidad que estaban comenzando. Y me invitaron un día a un retiro de
de evangelización para jóvenes. Y ahí conocí a un hermano, a dos hermanos. Y el detalle es que esta comunidad, voy a decir el nombre, se llama la comunidad de San Patricio en Pasco, Washington. Al principio el padre Pedro Ramírez no los aceptaba mucho. Ahí estaba bien fuerte el cursillo de cristiandad. Ahí hice mi cursillo de cristiandad. ¿Y qué pasó? Pues empezamos, y uno de los que empecé a dar con la renovación fui yo. Empezamos ahí a compartir, no era mi parroquia, pero empezamos a motivar, y otros dos hermanos, y uno de los diáconos, Abraham Valdominos, empezaron a mover. Padre, es una de las comunidades más grandes y fuertes parroquiales que conozco. Y gracias a la renovación. Y hay varios movimientos, no nomás ellos. Pero el padre empezó a ver que se movían. Primero les decía Fuchi, el padre, pero después, conforme los empezó a ver cómo trabajaban, en obediencia, los empezó a aceptar. Ya tienen un equipo de economía, ellos empezaron a organizar un equipo de economía, mandaron diáconos a estudiar, la liturgia, y yo tengo entendido que tienen, no, la librería que tienen, salen afuera y son como unas 8 mesas que sacan para vender cosas, su pura librería. Y ahí es donde está mi hermanito Alberto Rivera, un predicador también allá en Estados Unidos. Ellos pertenecen a la zona 8. Entonces yo les recomiendo, injértense a su párroco, aunque no los entienda, busquen al coordinador de la zona. Hay cada zona en Estados Unidos, hay equipo de renovación carismática en cada zona. Del Northwest yo sé que es la número 8, pero no sé las demás cómo están ubicadas. Y conéctense con ellos. Ellos les van a dar ubicación, formación, visión del trabajo que hay, porque no somos llaneros solitarios, cada quien por su lado, sino tenemos que trabajar en esa área. Pero también, padre, hay hermanos que sí son llaneros solitarios. Y les digo, Dios obra también en ustedes. Nomás, todo con el párroco, nada sin el párroco, todo con el obispo, nada sin el obispo. Perfecto, pues así es, hermanos. Dimos la introducción sobre qué es la renovación carismática. En este mes de agosto, todos los miércoles, vamos a hablar sobre esta renovación carismática y lo que conlleva, ¿verdad? Pues de antemano, una vez más, les invito a cada uno de ustedes que vayan a la red de Pedro, Grupo Evangelizando, vayan a la plataforma Hablar de Todo, pero cristianamente, con Pablo de Tarso, y ante todo en las dos plataformas, denle like, suscríbanse, toquen la campanita para cuando nosotros transmitamos en vivo, o en este caso que este video es grabado y yo lo suba, el hermano Chavita lo suba, se les notifique cuando hayamos subido un video. Y ante todo, hagan sus comentarios, porque es importante que hagan sus comentarios para saber de qué temas que quieren que tratemos en este mes sobre la renovación carismática. Y compartan con todos sus conocidos, con todos sus contactos que tienen en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram, exactamente la campanita. Con sus contactos, compartan, porque nosotros hablamos de todo, pero cristianamente. Quiero terminar con una oración bellísima o un pensamiento de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Interesante, qué interesante. Pues bien, nos vemos el próximo miércoles con el tema, la renovación carismática. Dios los bendiga en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Chavita, hasta el próximo video. Bendiciones.